Bienvenidos a Vivencias. Hoy vamos a hablar de algo que pocos cuestionan: la moral. Esa idea de bien y mal que muchos creen universal, objetiva e inmutable. Lo que muchos no ven es que no lo es. Lo que en una cultura se considera correcto, venerado o normal, en otra puede ser ridículo, inmoral o incluso ilegal. La moral no es un mandato divino ni una ley natural. Es una construcción social heredada, moldeada por la historia, la religión, la política y la presión comunitaria. En este video vamos a analizar cómo se forma la moral, cómo la interiorizamos sin cuestionarla, y cómo muchos creen que su propio código moral es la medida de todas las cosas. Veremos las consecuencias de esta creencia: conflictos interculturales, juicios injustos y limitaciones en el pensamiento crítico. Al final, entenderás algo fundamental: la moral que sentimos como propia no es más que un espejo de nuestra cultura, y eso no la hace mejor ni universal. Capítulo 1: La moral como construcción social. La moral no surge de manera espontánea ni de la naturaleza humana. Es un producto histórico, moldeado por generaciones, leyes, religión, tradiciones y necesidades sociales. Cada sociedad decide qué conductas se premian, cuáles se condenan y qué tabúes deben mantenerse para que la comunidad sobreviva según sus propios intereses. Por ejemplo, la familia tiene reglas completamente distintas según el país. En algunos lugares, los hijos deben cuidar a sus padres ancianos y obedecerlos sin cuestionar. En otros, la independencia y la libertad de elección se consideran esenciales. Ambos sistemas funcionan dentro de su cultura, pero cada uno juzga al otro como incorrecto o anómalo. Capítulo 2: El error de creer en la moral universal. Creer que nuestra moral es universal es un error fundamental. La comodidad de pensar que todo el mundo debería sentir como yo nos protege de cuestionar, pero nos ciega ante la diversidad. Cuando alguien dice, eso está mal, casi siempre proyecta lo que su cultura le enseñó, no un principio objetivo. Por ejemplo, en muchos países es normal que los hijos se casen según la elección de los padres. En otros, decidir por amor propio es un derecho fundamental. Cada lado juzga al otro sin reconocer su propio sesgo cultural. La percepción de la violencia también cambia radicalmente. En algunas culturas, ciertos castigos físicos a los hijos se consideran disciplina. En otras, abuso absoluto. Lo que en un país se ve como educación, en otro se interpreta como crueldad. Ambas perspectivas están firmemente arraigadas, pero ninguna es universalmente correcta. Otro ejemplo: la forma de expresar afecto. Abrazos, besos o gestos de cariño en público son normales en algunas culturas y ofensivos en otras. La moral heredada dicta lo correcto, pero cambia según el contexto. Creer que nuestro juicio moral aplica a todo el mundo es ignorancia y arrogancia. La globalización amplifica este problema. Redes sociales y medios muestran acciones de otras culturas, y nuestra primera reacción suele ser juzgar según nuestra moral, no intentar entender. Esta ceguera cultural provoca conflictos, resentimiento y malentendidos constantes. Capítulo 3: La moral heredada y la ceguera cultural. La moral se transmite como tradición. No se cuestiona porque se presenta como normal desde la infancia. Aprendemos qué comportamientos son aceptables, cómo vestir, cómo hablar, qué comer y hasta cómo amar. Todo cargado de juicios morales internalizados. El problema es que esa transmisión genera ceguera cultural. Nos parece obvio que lo que hacemos es correcto y lo que otros hacen está mal. Un gesto natural en nuestra cultura puede ser ofensivo en otra, pero rara vez reflexionamos sobre ese sesgo. Por ejemplo, saludos y contacto físico. Un apretón de manos puede ser un signo de respeto en Occidente, mientras que en otras culturas la cercanía física es excesiva o inapropiada. La moral dicta lo correcto, pero solo dentro del contexto cultural en el que fue creada. Lo mismo ocurre con normas de puntualidad, educación, honestidad o expresión de emociones. Lo que para un país es obligación moral, en otro puede ser irrelevante o deshonroso. Nuestra moral heredada nos da seguridad, pero también nos encierra en un mundo donde no vemos que hay múltiples formas legítimas de vivir. Capítulo 4: El choque entre morales y su impacto social. Cuando personas de diferentes culturas interactúan,
Los conflictos morales son inevitables. Cada acción que hacemos se interpreta según el código moral del otro, no según el nuestro. Un ejemplo cotidiano. Un gesto de cortesía en Occidente puede ser percibido como superficial o incluso hipócrita en culturas donde la sinceridad directa es valor supremo. Una persona que actúa correctamente según su cultura puede ser criticada por otra sin entender su contexto. Otro ejemplo, la justicia. Lo que en un país es considerado un castigo justo, puede ser visto en otro como cruel o excesivo. La moral cultural dicta lo que se considera ético, pero no existe una medida objetiva. La política y la religión amplifican estos conflictos. Muchos sistemas imponen su moral como norma, generando intolerancia y conflictos interculturales. Y quienes no cumplen son etiquetados como inmorales, cuando simplemente operan bajo reglas distintas. El choque moral también afecta la vida personal y profesional. Expatriados, inmigrantes y viajeros enfrentan constantemente la sensación de estar haciendo lo incorrecto según la cultura local, aunque en su propio contexto todo sea correcto. Este choque genera estrés, ansiedad y juicios erróneos, alimentando prejuicios. Capítulo 5. Moralidad, poder y juzgamiento. La moral no solo dicta lo que está bien o mal, también organiza el poder social. Los grupos imponen su moral para legitimar privilegios, justificar castigos o excluir a quienes son diferentes. Esto explica por qué la moral se usa como arma. El que controla el discurso moral controla la comunidad. Se puede humillar, excluir o marginar bajo la excusa de la justicia moral. Ejemplo. Algunos inmigrantes en Estados Unidos critican comportamientos de otros por considerarlos inmorales, pero en realidad están aplicando su moral heredada para reafirmar estatus o superioridad cultural. La moral se convierte en instrumento de poder, no en guía ética. Esta dinámica explica la intolerancia social, desde chismes en el trabajo hasta debates políticos y religiosos. Las personas juzgan no por principios universales, sino para validar su visión cultural y proteger su posición. La moral heredada, entonces, no es inocente. Refuerza jerarquías y perpetúa conflictos que podrían evitarse con comprensión y pensamiento crítico. Capítulo 6. El desafío de la reflexión moral. Reconocer que nuestra moral es construida, no universal, requiere valentía. Requiere cuestionar lo que nos enseñaron, enfrentar críticas de nuestra propia comunidad y admitir que muchas acciones que damos por buenas podrían ser dañinas en otro contexto. Esto abre la puerta a la verdadera ética. Entender que las acciones deben evaluarse según principios de respeto, empatía y consecuencias reales, no solo según la tradición cultural. Ejemplo cotidiano: negocios internacionales donde se negocia según moralidades distintas. Lo que un empresario considera ética de trabajo puede ser explotación para otro, pero ambos están siguiendo su moral heredada. Entender esto evita conflictos y permite cooperación efectiva. La reflexión moral también nos hace más humanos. Permite aceptar diferencias, reconocer errores y aprender de otras culturas. Nos libera del dogmatismo y la arrogancia que surge al creer que nuestra moral es la única correcta. Capítulo 7. La humillación moral y su herencia. La moral también puede humillar. Quienes siguen rígidamente su código moral, juzgan, critican y degradan a otros que actúan diferente. Esto no solo ocurre entre culturas, sino dentro de ellas. La humillación moral enseña sumisión. El que es criticado por no seguir las reglas heredadas, aprende a interiorizar la culpa, perder confianza y reproducir la misma conducta sobre otros. La moral se convierte en arma. Ejemplo: padres que castigan a hijos por desviarse de normas culturales, líderes que ridiculizan a quienes no siguen rituales, compañeros que juzgan a otros inmigrantes por no respetar la cultura local. Esta humillación se hereda y se perpetúa. Romper este ciclo requiere conciencia, valentía y autocrítica. Implica reconocer que seguir la moral de forma ciega puede dañar tanto al otro como a uno mismo, y que la verdadera ética no es obediencia sino comprensión. Ejemplos cotidianos: juzgar costumbres de otro país como incorrectas sin entender su contexto. Padres que imponen reglas rígidas heredadas, castigando la autonomía de los hijos.
críticas hacia inmigrantes que no adoptan la moral local, normas de higiene, alimentación o vestimenta que generan conflictos interculturales. Redes sociales amplificando juicios morales entre culturas. Abuso de la moral como herramienta de poder para controlar grupos o individuos. La moral que creemos universal es en realidad una construcción heredada. Lo que es normal en una cultura puede ser aberrante en otra. Creer que nuestra moral aplica a todos genera juicios, conflictos y dogmatismos. La reflexión crítica es clave. Cuestionar lo heredado. Reconocer la diversidad y evaluar las acciones según principios de respeto y consecuencias reales, no solo según la tradición. Si este contenido te hizo pensar, suscríbete a Vivencias, deja tu comentario, los leo todos, y revisa los videos que aparecen en pantalla para seguir reflexionando sobre moral, cultura y pensamiento crítico. Porque entender que la moral es construida es el primer paso para vivir sin dogmas y sin juicios ciegos.